Mi nombre es Ariel Weger, como representante del ACNOG. Estamos acá en el primer webinar del año. Tenemos planificados una serie de webinars para ir haciendo previos a nuestro evento anual. En esta ocasión tenemos un montón de gente que está colaborando con esta presentación, que se titula Mitos y verdades de Internet en tiempos de COVID-19. Y la idea es un poco tener una charla informal en donde vamos a abordar una serie de mitos que están dando vuelta y que muchos de nosotros tenemos en la cabeza, y vamos a recibir la opinión de especialistas que nos van a contar un poco cómo es el desarrollo de cada uno de ellos, y vamos a ver finalmente si son mitos o no. Estoy compartiendo la pantalla yo, les pido que presten atención ahí. Tenemos las personas involucradas en la charla de hoy: a Gabriela Donailo, de LuckyX, a Nicolás Antonielo, a Carlos Martínez, del ACNIC, a Carmen Denis, por parte del Grupo de Coordinación del ACNOG, Israel Rosas, de ISOC, Hugo Salgado, como miembro del coordinador del Grupo de DNS del ACNOG, y a Elías Solís como General Manager de nuestra organización. Vamos a ir viendo los 10 mitos que tenemos preparados para hoy, y les vamos a ir pidiendo que por favor vayan dejando las preguntas escritas en la casilla de chat que tienen acá en su cliente de Zoom, y al final de la exposición, cuando terminemos de dar los 10 tópicos, los 10 mitos que vamos a presentar, vamos a ver de generar un debate y respondiendo las preguntas que el público vaya dejando. Sin perder más tiempo, vamos a pasar al mito 1, que dice, bueno, Internet está congestionado. Invitamos a Nicolás y a Lía para que hablemos de este tema. Vaya, no sé si decir buenos días o buenas tardes, dependiendo de la zona horaria, a todos. Esta parte de mito, digamos, de que Internet está congestionado, a mí lo que siempre me gusta decir o mencionar es que es separar en dos, digamos, hacer un ejercicio de separar en dos qué parte de qué estamos hablando cuando decimos Internet en general, ¿no? Y bueno, en esencia separar lo que podríamos llamar, no sé, el core o la parte de interconexión de los distintos sistemas autónomos en Internet, y el acceso de los usuarios finales, si se quiere, o la parte de agregación de servicios. No está congestionada, porque creo yo que no está congestionada porque todos los ISPs, los distintos sistemas autónomos, los puntos de intercambio de tráfico, etcétera, los que componen Internet, eso lo tienen previsto, digamos. No hay un aumento, o no debería haber un aumento que sobrepase las predicciones. Por otro lado, los sistemas esenciales, digamos, para el funcionamiento de Internet, como el sistema de nombre de dominio, etcétera, están preparados para este tipo de eventualidades, digamos, para diferentes tipos de ataques que pueden surgir, o diferentes tipos de aumentos de cantidad de consultas o de tráfico que no sean producto de ataques, sino producto de otras cuestiones puntuales, como puede ser el tema de la pandemia actual. Entonces, en resumen, esto sí sería un mito a nivel de lo que es las interconexiones entre sistemas autónomos en general, y a nivel de los usuarios finales, bueno, sí, podría haber puntualmente alguna necesidad de ampliación de algunos enlaces por parte de algunos operadores en particular. Bueno, acotando un poco lo que menciona Nicolás, hablar un poquito de las políticas de cada operador, el cual no debería ya tenerse una alarma de llegar al 85% del tráfico, más o menos, para ya proyectar un incremento, ¿no? Entonces, esto no ha representado un congestionamiento para aquellos operadores que han manejado buenas políticas en cuanto a su tráfico, y siempre manteniendo el umbral con respaldo, ¿no? Estadísticamente se ha visto que el crecimiento ha sido entre un 24 a 30% del tráfico, lo cual debería estar dentro del
umbral del crecimiento de las políticas de un operador. Apoyando las cosas que decía Lía en particular, hacer notar del hecho de que no es que la demanda de tráfico crece de una manera enorme, sino que en definitiva lo que pasa es que la mayor parte de la demanda de tráfico se mueve de hora del día y se mueve de lugar dentro de la red. Entonces, efectivamente pueden haber, por ejemplo, digamos, las redes de distribución de Internet más en los barrios residenciales pueden recibir más tráfico, o bastante más tráfico que están recibiendo, mientras eso se alivia por otro lado. Si ustedes miran a la red como un todo, en sí, seguramente hay más del tráfico de video y de usos vinculados al entretenimiento, pero sí, tal cual como mencionaba María, un incremento de un 30%, que efectivamente es bastante notable que ocurra del día a la noche, debería ser algo muy manejable por cualquier proveedor. En un seminario parecido a esto comentábamos de que los proveedores de Backbone en general trabajan con curvas de crecimiento previstas para 12 y 18 meses, y que mucho de lo que está pasando en definitiva es el adelantamiento de ampliaciones, pero que ampliaciones que seguramente ya estaban previstas para hacer durante el resto del año. Gracias. Bien, gracias Carlos. Bueno, les recuerdo, por favor, vayan dejando las preguntas que consideren necesarias en la sección de chat. Las vamos a leer sobre el final de esta sesión. Vamos a pasar al siguiente mito. El aumento del tráfico en Internet está afectando a los puntos de intercambio de tráfico. Así que para esto lo tenemos a Gabriel, que nos va a contar cosas al respecto. Gracias, Ariel. ¿Se me oye? ¿Estoy saliendo? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bien, bien, en términos generales podemos decir que ha habido en este último tiempo y en todos los tiempos una estabilidad más que interesante en relación o desde la perspectiva de los XPs. Yo pertenezco a la Asociación de Puntos de Intercambio de Tráfico de América Latina y Caribe. Esta asociación, a su vez, es miembro de una asociación madre, que es la Federación de Puntos de Intercambio de Tráfico a nivel mundial. Por lo tanto, nos hemos permitido tener contacto con el resto de las regiones y hemos visto prácticamente el mismo comportamiento que en América Latina, ¿sí? Especialmente en Europa, con perfiles o patrones de tráfico muy similares en los puntos de intercambio. En África la situación por ahí es un poco distinta, ya que en algunos países no estaban del todo preparados con infraestructura en los hogares para atender, digamos, la demanda de home office, ¿no? De home office y de homeschooling y, bueno, y todos los servicios que esta pandemia nos obligó a transitar. Por lo tanto, en algunos países como Sudáfrica, con infraestructura en los hogares más desarrollado, no vieron inconveniente. En otros países, los XPs en realidad vieron su tráfico más reducido. Y en Asia también, similar a Europa y América Latina. Ahora, si ponemos una lupa en América Latina, lo que hemos estado viendo es un incremento en términos generales de entre 30 y 35% de tráfico en los puntos de intercambio. Sí existieron aplicaciones o tipos de tráfico con un mayor crecimiento, como puede ser el de la banca online, que obligó, digamos, a transaccionar más los servicios a través de Internet. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con educación, con gaming y con video on demand. Pero como bien decía Carlos y Lía, en realidad lo que hizo esto fue aplanar un poco el tráfico a lo largo de del día y de la noche, ¿sí? O sea, equiparar un poco más. Hemos visto también que los XPs han tomado han ido tomando ciertas medidas correctivas. Por ejemplo, en el caso de Argentina, donde existe, digamos, el punto de intercambio de tráfico nacional llamado Cabase, está compuesto por una red de puntos de intercambio de tráfico, y lo que han hecho es ir ampliando los troncales de interconexión entre las diferentes localidades, que totalizan unas 31 en este momento. En el caso de Brasil también, bueno, lo que ha producido la pandemia es
el interés de nuevos jugadores de interconectarse a los puntos de intercambio de tráfico porque vieron que era la manera también de resolver esa demanda de tráfico que iban teniendo. En el caso de Paraguay, el tráfico, si bien es un IXP todavía pequeño, pero se ha llegado a triplicar. El caso más interesante que he visto en la región es el de Costa Rica. ¿Por qué digo más interesante? Porque al igual, por ejemplo, de lo que sucedió en Italia, con Telecom Italia conectándose a los distintos puntos de intercambio de tráfico en ese país, en el caso de Costa Rica, el incumbente también ha decidido conectarse. Y eso lo que ha producido es un crecimiento del tráfico realmente muy, muy notorio y muy interesante. Y ha resuelto, sí, cuestiones o ha podido satisfacer demandas de tráfico en el IXP, llegándolo a niveles de 10 ¿no? De 10 veces el tráfico que el IXP tenía. Y eso además ha provocado que más miembros quieran conectarse al punto de intercambio. Por lo tanto, hemos visto, como digo, ¿no? Iniciativas muy interesantes como consecuencia de la pandemia que han podido generar una estabilidad muy buena para lo que es la salud de Internet en cada uno de los países. Si alguien quiere agregar algo más, tengo información y datos para compartir, pero ya estoy sobre el tiempo. Cualquier cosa, la sección preguntas. Bueno, vayan dejando por favor las preguntas. Tenía un solo micro apunte para agregar, que es, me pareció muy notable como en algunos lugares se dio el caso de que el operador incumbente, que durante años se había negado a conectarse al IXP, de repente tuvo interés en conectarse. Bueno, acá está un poco lo que estaba contando Gabriel. No sé si querés agregar alguna cosa más, Gabriel, de lo que tenés en esta slide. Sí, bueno, no he comentado, por ejemplo, el caso de Curazao y Bonaire, ¿no? Donde tenemos la presencia de AMSIX Caribbean con récord históricos en tráfico, alcanzando los 30 gigas. El caso de Panamá, que justamente antes de la pandemia había comenzado a encarar un proceso de ampliación en su infraestructura, de implementación de políticas de seguridad también, con RPKI y demás. Así que todas medidas que fueron tomadas realmente con muy buen timing, ¿no? Para dar respuesta a todo esto que nos ha tomado por sorpresa. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente mito. El aumento del tráfico en Internet está afectando a los proveedores de última milla. Así que, si quieren, Nico. Sí, acá y lo voy a vincular con una pregunta que veo que Ricardo Vélez envió al chat. Capaz que leo la pregunta y porque me sirve para lo que quería contestar. Y capaz que ya responde un poco el cuestionamiento. Dice, en los países sin puntos de intercambio de tráfico o con puntos de intercambio de tráfico cerrados a proveedores dominantes, hace más crítico el incremento de tráfico porque el costo se vuelve internacional. Y él menciona Bolivia como un posible caso de donde puede ser que esté sucediendo eso. Y eso tiene que ver justamente con este mito, también con el aumento de tráfico y la afectación a los proveedores de última milla, y también con el mito 1 de la parte de potencial congestionamiento de los enlaces internacionales de los proveedores de acceso a Internet, ¿no? El aumento de tráfico de Internet afecta a los proveedores de última milla en la medida que no haya por parte del proveedor una previsión, o como mencionaba Lía en el mito 1, digamos, un espacio de crecimiento dentro del ancho de banda previsto para los agregadores de última milla que soporte ese aumento, ¿no? Como siempre, el aumento más grande, si se quiere, se da en el tráfico de video, ¿no?
En el caso de los puntos de intercambio de tráfico, esto Gabriel tiene bastante experiencia en esto y lo puede complementar. En el caso de los puntos de intercambio de tráfico, muchos de los puntos de intercambio de tráfico tienen acuerdos con proveedores de contenido para instalar calles en los puntos de intercambio de tráfico. Por supuesto que los ISP también, muchos de los ISP tienen acuerdos con proveedores de contenido, y esa es una forma de reducir enormemente el tráfico internacional, ¿no? Porque el tráfico internacional ahí se reduce al tiempo de carga de los cachets, y eso normalmente se hace fuera de los horarios pico, en la noche, cuando el tráfico internacional es bajo. Entonces, y después y además es un solo, o bueno, simplificándolo mucho, digamos, es un solo servidor que está descargando el tráfico, y después sí, después el fan out, digamos, o la salida hacia cada uno de los usuarios se produce localmente. Entonces, puede ser que, respecto a este mito, puede ser que el aumento de tráfico de Internet afecte a los proveedores de última milla, en la medida que no tengan previsto un aumento, sobre todo en el video, como se ve en estos días. Una cosa interesante también es que cómo se da esa distribución a lo largo del día del aumento de tráfico. En general, el aumento de tráfico, por lo menos en algunos proveedores que yo he visto o he tenido comentarios de estadísticas de tráfico, se ha dado un aumento de tráfico, se ve un aumento de tráfico muy grande en horarios de trabajo, porque quienes estábamos trabajando ahora, estábamos trabajando antes en nuestras oficinas, digamos, en las empresas, ahora estamos en casa. Entonces, y al mismo tiempo, capaz que yo estoy en esta videoconferencia y hay alguien en mi casa que está mirando un video, o hay alguien más en otra videoconferencia trabajando también. Entonces, en los horarios donde antes había un poco menos de tráfico, ¿sí? Ahora se ve más claramente ese aumento, digamos, como que se aplanó la distribución diaria de tráfico. Y bueno, sí es cierto que capaz que en los momentos de tráfico más dedicado al ocio, si se quiere, o a la recreación, yo qué sé, en el caso de los operadores en Uruguay, y creo que es el caso de generales, eso se da en los horarios de la noche, tarde-noche, digamos, y los fines de semana es un poco más parejo durante todo el día. Pero, o sea, hay una distribución de tráfico que se ha dado, o se ve más claramente el aumento en horarios de oficina, por lo cual es relativo a este mito, digamos. Sí puede ser que en algunos proveedores se dé, pero por lo general no debería entrar dentro de las previsiones de los operadores. Justamente comentar al respecto, el tráfico, el comportamiento del tráfico se ha mantenido. Las horas picos se han mantenido, que son en el periodo de las 7 de la noche para adelante. Y lo que comentaba Nicolás es que en realidad lo que ha subido es el tráfico en el periodo ocioso que se tenía normalmente, en tiempos normales. Son capacidades que no se utilizaban porque todo una de casa en la oficina, etcétera, y estaban de repente los niños ahí trabajando. Pero ahora, en realidad, lo que ha subido es el tráfico en este periodo, pero no quiere decir que haya desbordado. Y sí, el horario pico se ha mantenido con un comportamiento de incremento de tráfico, pero no ha sido un desbordamiento, ¿no? Bueno, gracias por sus Ariel, comentarios. Ariel, Sí, si agregar. puedo agregar. Sí. Carlos, yo quería agregar algo también rápido, pero Carlos, estabas antes. Dale, gracias, Nico. No, quería comentar, hay una cuestión de la afectación versus la percepción de afectación. Hay un tema que es, efectivamente, cada uno de nosotros estamos usando mucho más Internet dentro de nuestra propia casa, con muchos más dispositivos conectados simultáneamente, con un uso variante que seguramente tiene una componente mucho más alta de cosas como video durante el día. Y hay algo que tendemos a olvidarnos de que está ahí, pero que está ahí, de hecho, es nuestra última milla, que es nuestro propio Wi-Fi. Y si no le damos un poco de cariño a ese Wi-Fi dentro de nuestra propia casa, en general vamos a percibir que nos anda bastante mal, por más que irónicamente tengamos mucha capacidad ociosa en el propio enlace del proveedor. Entonces, cosas como, por ejemplo, la saturación de la banda de 2.4 GHz en Wi-Fi tienden a generar una percepción de afectación a nivel de última milla que en realidad no es tal.
Mi comentario, Carlos comentó la mitad de lo que quería comentar, así que va a ser más breve todavía. Un poco también para agregar lo que decía Carlos, yo por ejemplo en casa tengo un ancho de banda que supera los 100 megabits de bajada, pero todavía en Uruguay se comercializan muchos dispositivos que tienen interfaces de 100 megabits, entonces también es eso, ¿no? Por más que yo siga aumentando el enlace que tengo con mi proveedor, si mi infraestructura doméstica, como dice Carlos, no me permite utilizarlo de la mejor manera posible, eso genera un cuello de botella que no está dentro de la órbita del proveedor, sino más bien del usuario final. Y lo otro que quería comentar es, a nivel de proveedores, digamos, lo que sí se puede evidenciar durante esta pandemia que estamos viviendo es el tipo de trabajo que normalmente hacen los proveedores en forma preventiva, ¿no? La instalación de calles locales para reducir el tráfico internacional y mejorar la experiencia del usuario, la instalación de instancias locales de servidores raíz de DNS, por ejemplo, para mejorar la latencia frente a las consultas al sistema de nombre de dominio, etcétera. O sea, mi recomendación e invitación es que, bueno, que los distintos proveedores trabajen o sigan trabajando en eso, ¿no? En tratar de lograr instalación, acercar el contenido lo más posible al usuario final, digamos, y bueno, y en el caso del sistema de nombre de dominio, tratar de adherir a todas esas iniciativas que hay para tener copias locales y bueno, y ir mejorando así aumentando así la resiliencia de toda la red, ¿no? Bien, vamos con el siguiente mito. El aumento del tráfico en Internet está afectando a los proveedores a nivel de backbone. No sé quién quiere empezar. Está bastante relacionada con el anterior, ¿no? Nico, Lía, Carlos. Yo arranco si quieren, rompo el hielo. Cortito lo mío. Está relacionado con lo que venimos hablando hasta ahora, en el sentido de que el backbone, en definitiva, es donde convergen todas las demandas de tráfico que vienen de los usuarios. Y como hablábamos al principio, en realidad lo que hay sí es un movimiento importante de demandas de tráfico dentro de la red de los operadores, pero la totalidad de eso sí se incrementa, lo que comentaba Gabriel, de incrementos de un 20-30%, pero nada de eso es un incremento inimaginable o no previsible. Todos los operadores saben que sus demandas se van a incrementar probablemente más de 30% en el año y como tal vienen preparando sus ampliaciones con horizontes de 12, 18 meses. Y en definitiva lo que muchos están haciendo es adelantando esas ampliaciones para acompasar la demanda de tráfico que ocurrió toda junta. Pero a nivel de backbone, que es donde se junta, se agrega toda la demanda, la variación es hasta menos sensible que lo que es el acceso en último milla. Exacto. Muy de acuerdo con Carlos. Además que es un tema que se ha ido preveyendo tiempo atrás, y estaba tener un backbone preparado para lo que es Internet de las Cosas, para lo que es el 5G, esto ya se ha ido trabajando en el tiempo, ¿no? Entonces ahora simplemente ya ha sido como incrementar el tráfico, pero que efectivamente no ha tenido una gran afección a la parte de backbone, porque se debería haber ido preparando en este tiempo, ¿no? Es lo que menciona Carlos. Se ha adelantado el crecimiento del tráfico en realidad. Nicolás, ¿querías decir algo? Ahí para agregar algo un poco a lo que mencionaba Carlos y Lía, en mi anterior experiencia, digamos, en proveedores de acceso a Internet, el tema de las ampliaciones del cobro de los backbones de una red son de las cosas más que llevan más tiempo, ¿no? Llevan más tiempo, no solo técnicamente en el diseño y en la planificación, sino en los procesos de compra para ampliación. Entonces, eso es algo que en general los operadores lo saben muy bien, lo tienen muy presente, y bueno, como dice Carlos y como dice Lía, en general, márgenes de aumento del 20 y el 30% no es algo raro, no debería ser algo muy raro, ni mucho menos de que exista, ¿no? Es decir, un operador que tenga un margen solamente de un 10% o menos, seguramente tuvo o va a tener problemas y no necesitamos una pandemia para que eso ocurra. Entonces, por ese lado ya debería estar cubierto. Tal vez, sí,
en algunos casos de las redes, de los backbone, digamos, del core de redes móviles, por ejemplo, los enlaces que conectan con las radiobases o lo que sea, que en general son de menor capacidad por temas de cobertura física de superficie en los países, y además hay países, o sea, Uruguay, el caso de Uruguay es muy simple porque es un país básicamente plano, pero el resto de la geografía de la región no es así, no es muy distinta. Entonces, en general las radiobases y eso tienen sí enlaces con el core, con el backbone bastante menores, que pueden verse afectados, y bueno, ahí yo creo que la ventaja grande ahí es que la malla, en el caso de los backbone de las redes, es mucho más completa que lo que puede ser la interconexión de sistemas autónomos en Internet. Entonces uno tiene más posibilidades y toda la artillería de ingeniería de tráfico para enrutar tráfico a través de enlaces que capaz que normalmente estaban poco cargados, con el fin de poder absorber el aumento de la demanda, ¿no? Bien, gracias Nico y a Carlos. Nos queda un minuto si alguien tiene ganas de hacer algún otro comentario. Si no, vamos a pasar al siguiente mito. Recuerden, vayan dejando las preguntas en el chat. Pasamos entonces. El mito 5. El servicio falla porque los empleados no pueden solucionar problemas debido a la pandemia. Israel, no sé si quieres hacer un comentario con esto. Sí, que nos parece muy interesante porque en general todos estos mitos han surgido de las preocupaciones que en algún momento se han expresado entre algunos actores de la comunidad, y afortunadamente lo que ha funcionado mucho es acercarse a las personas que están cerca de la operación de las redes, cerca de estos servicios de mantenimiento. Y bueno, en particular vemos que con respecto a las fallas reportadas, la verdad es que la pandemia no ha generado ningún problema nuevo. Eh, en algunas redes tenemos incluso menos problemas debido a la falta de actividad, por ejemplo, en las redes que están ubicadas en lo que solían ser las oficinas, o las oficinas que ahora han quedado desocupadas de manera temporal, pero no se están registrando fallas masivas en cuanto al servicio, fallas que desborden la capacidad de respuesta de los operadores. Lo que también estamos viendo es que las fallas que están surgiendo se resuelven de manera cotidiana, y esto va muy de la mano con la declaratoria de servicios esenciales que se están haciendo en algunos países. Hay algunas ubicaciones en las que los servicios de telecomunicaciones son considerados como servicios esenciales, y en este sentido el personal puede seguir atendiendo mantenimientos, atendiendo instalaciones. Lo que sí hemos podido ver también es que hay algunas buenas prácticas en algunos grupos. De hecho, en Argentina, Cabase nos compartía que al tener agrupados tanto a los IXPs como a los operadores en la misma organización, aprovecharon esta fuerza de conjunto para coordinarse mejor y responder mejor ante la emergencia sanitaria, para que cuando dieran los servicios, cuando dieran los mantenimientos necesarios, que suelen ser los comunes, pudieran hacerlo con las medidas sanitarias pertinentes, es decir, acudir con cubrebocas, acudir con todos los aditamentos que les permitieran mantener estas directrices emitidas por las autoridades de salud por su propio beneficio, pero también cuidando la salud de las personas en los domicilios a los que acuden a hacer estos servicios, ¿no? Entonces, en términos generales, podemos decir que no hay fallas específicas registradas de manera masiva por la pandemia. La pandemia no ha generado fallas diferentes a las que suelen existir en las redes. Ahí me parece que también Nico me parece que quería agregar algo con respecto a posibles dificultades que se podrían tener en cuanto al ingreso de los equipos a los hogares. Un poco lo que en algunas otras charlas hemos comentado es eso, es que sí es cierto que dado la dificultad particular que puede haber con este tema del virus, de acceder a los domicilios de las personas, o simplemente porque todos somos medios reticentes a que alguien ingrese a nuestra casa, sobre todo en los casos, en los momentos en que estuvo más, o en que está más
el problema más patente o más latente, al no poder ingresar la gente del equipo de instalación o de solución de problemas a los hogares, sí puede ser que se haga más difícil solucionar el problema, digamos. Ahí lo que sí seguramente todas o la gran mayoría de los proveedores trataron de resolver o de potenciar es la capacidad de que los usuarios finales sean, en toda la medida de lo posible, sean ellos quienes resuelvan los problemas con la ayuda de un servicio, de un call center o un servicio de asistencia remoto, digamos. Pero bueno, sí, hay casos en los cuales eso no es posible y esa dificultad sí puede afectar un poco la resolución de los problemas. Tomo los últimos 30 segundos que quedan ahí del timer. Lo que me ha compartido, por ejemplo, la gente de IXBR y GISBR, ¿no? El punto de intercambio de tráfico de Brasil, que tiene más de 30, presencia en más de 30 localidades en todo el territorio. Lo que sí tal vez afectó en el primer momento es la imposibilidad de trasladarse. O sea, están en lugares muy distantes unos de otros, y al no existir, digamos, transporte aéreo, terrestre y demás, eso dificultó, tuvieron que implementar soluciones de manos remotas, cuando anteriormente o fuera de la pandemia podían enviar técnicos a sitio, ¿no? Pero, como digo, luego lo pudieron resolver esta problemática a través de servicios de manos remotas en cada una de las localidades. Bueno, gracias por los comentarios. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente mito dice, es mejor utilizar líneas fijas para las llamadas de voz. Así que, Carlos. ¿Estás muteado, puede ser? No, no está muteado, pero no lo estamos escuchando. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Okay. Prender y apagar el micrófono, que es lo mejor que ha aprendido a hacer la computación en los últimos 70 años. Decía que acá, para hablar un poco de este mito, nos conviene recordarnos un poco de qué se trataban las líneas fijas. Quizás muchos de los que están conectados acá son demasiado jóvenes para hasta haber estudiado cómo funcionaba esto en la universidad. En las líneas fijas, la red establece circuitos permanentes para cada comunicación. Y cuando hablamos de circuitos permanentes, hablamos en muchos casos de hasta vínculos eléctricos de extremo a extremo. Y en el caso más general, lo que sí se establece son reservas de recursos estáticas durante la duración de la comunicación. Esto es una forma muy poco eficiente de asignar los recursos de cualquier red, porque la mayor parte del tiempo no estamos hablando, y cuando no estamos hablando los recursos están ocupados, y la red igual está gastando, entre comillas, recursos para una comunicación que en realidad no está ocurriendo, porque en realidad las personas no hablamos el 100% del tiempo. Esto sin entrar a hablar o a pensar en lo que pueden ser las técnicas de compresión, por ejemplo, en los cuales todavía podríamos aprovechar más lo que es la paquetización de cosas como la comunicación de voz. Ahora bien, el cambio de la voz de circuitos a la voz paquetizada es un cambio que se viene procesando desde hace ya bastante tiempo. Entonces, naturalmente los operadores quizás no han ido acompasando la adecuación de sus redes fijas para considerar un crecimiento de un 30, 40, 50% del tráfico. Fíjense que cuando hablamos de un 30-40% del tráfico a nivel de paquetes, estamos hablando de algo que es manejable, pero el crecimiento del 30-40% del tráfico en una red de circuitos no necesariamente es manejable. Entonces, creo que esta recomendación de las recomendaciones que han hecho algunos reguladores, creo que ha sido francamente dañina. Por suerte, creo que nadie le va a dar demasiado corte, pero creo que ha sido una recomendación francamente dañina. Hay un dato adicional que es el siguiente. Justamente como las tecnologías de conmutación de circuitos son tecnologías que gradualmente han ido desapareciendo o están en un proceso de transformación, lo que nosotros creemos que tenemos en nuestra casa como teléfono fijo puede no serlo tal. Hay muchos casos en los cuales los operadores han ido manteniendo lo que sería la interfaz de usuario, entre comillas, del servicio telefónico, y nosotros creemos que seguimos teniendo el mismo teléfono de cable que teníamos antes, pero en realidad el servicio es paquetizado, el servicio va sobre IP.
Esto es, viene siendo así en muchos lugares donde, por ejemplo, se instala red de fibra, la voz pasa a ser paquetizada, por más que yo como usuario en realidad sigo viendo un teléfono fijo o el teléfono fijo que tuve toda la vida, toda la historia de la vida en mi casa. Esto es particularmente más notable cuando hablamos de lo que es las redes móviles. Las redes móviles por naturaleza, sobre todo lo que es la red LTE, funcionan naturalmente como redes paquetizadas. De hecho, a la red LTE un llamado a una línea fija le es costosísimo en términos de recursos por la forma en que eso se implementa. Entonces, no me quiero consumir todo el tiempo, disculpen por lo del micrófono, pero creo que este es uno de los mitos que es francamente dañino. Gracias. Yo, Ariel, Gracias, quería Carlos. Por favor, agregar, Nico. sí, agregar Dale, dos dale. cosas a lo que mencionaba Carlos. La primera es, bueno, además de que coincido que puede ser un poco dañino, ¿no? O sea, esto es como eso de hay que tener cuidado con lo que deseas, ¿no? Hay dos cosas que para mí son importantes que hay que mencionar acá. Una es, sí, porque este mito refiere obviamente a las redes legacy, como se dice a veces, o a la telefonía más antigua y tradicional, digamos, entonces a la por línea de cobre, digamos. Entonces, en muchos casos, ¿sí? Las redes, la gran ventaja, si se quiere, es casi que la única que tiene la línea de cobre respecto a las redes basadas en IP y que utilizan el mismo acceso a Internet compartido con la telefonía, es el tema de, en condiciones de no saturación, ¿sí? Es un buen mecanismo para cuando yo tengo que hacer una llamada por alguna emergencia. ¿Sí? Y en los casos en los cuales hay este tipo de pandemias, ¿sí? Y puede haber mucha gente que realmente tenga una emergencia de tipo de salud en la casa y necesite contactar con un servicio de asistencia y lo necesita en ese momento. Entonces, el decir que la gente para comunicaciones que no son de emergencia utilice un sistema que es por naturaleza acotado en cuanto a capacidad, puede ser contraproducente. Es mejor que la gente para hablar por trabajo o por ocio utilice Internet, ¿sí? Y dejar los mecanismos más confiables en cuanto a capacidad de establecer la conexión si no hay saturación para esas cosas de emergencia. Entonces yo diría que todo lo contrario, digamos, diría, usen la Internet para todos y dejen la línea fija para los casos que realmente se necesitan, de forma de que no estén saturadas y quienes lo necesitan realmente lo puedan utilizar sin problema, ¿sí? Y además, bueno, como decía Carlos, también agregar que en muchos lugares va todo por Internet, ya incluso lo que llamamos telefonía y que también los proveedores que utilizan esa técnica, digamos, de pasar la telefonía por el mismo enlace a Internet, en general también priorizan el canal que dedican a eso para minimizar el jitter y minimizar el retardo de forma de que no haya problemas, ¿no? Y además de que la voz, en realidad, si la comparamos con el video, el ancho de banda que ocupa es despreciable, digamos. O sea que no debería, nunca va a significar un problema de saturación per se, solamente la voz. Gracias, Nico. Un único comentario, esa última imagen de Nico es particularmente poderosa. Cuando ustedes hacen una llamada imaginen que cuando hacen una llamada de teléfono por línea fija se están ocupando un circuito que si lo fueran a usar paquetizado quizás podría transportar varios megabits, varios megabits de información. Gracias. Vamos con el siguiente. El mito 7 dice, es mejor utilizar SMS en vez de WhatsApp para la mensajería instantánea. Vamos a ver quién arranca con esto. Yo arranco si quieren, pero se explica más o menos lo mismo. Si bien el SMS es quizás un poco menos ineficiente que una llamada de voz por conmutación de circuitos, se aplican muchas de las mismas consideraciones de antes. Por otro lado, creo que hay un tren que tiene que ver con las expectativas de los usuarios respecto a un servicio que el SMS ya no puede cubrir. Es decir, la posibilidad de tener grupos, la posibilidad de mandar multimedia, la posibilidad de comunicarse fácilmente a través de redes de operadores y a través de distintos países, es algo que el SMS, es una necesidad que el SMS nunca pudo cubrir razonablemente.
y de la cual dependemos muchísimo, por lo cual me parece que esta recomendación este mito originalmente es bastante vacío en sí mismo. Gracias. Yo igual ahí quisiera agregar que también hay que tomar en cuenta el contexto en el que nos encontramos, en el que se encuentran las personas. Estamos en un contexto en el que una buena parte de las personas están ubicadas ya sea en sus casas o en alguna ubicación fija. Entonces, normalmente, si se dispone de este servicio de acceso a Internet a través de la red fija, incluso por el lado de costos tampoco es una recomendación adecuada, porque enviar SMS, más allá del tema de la poca versatilidad que tiene en cuanto al tren de vida de muchas personas, los SMS generan un costo añadido, contrario a la conexión que ya estamos pagando en casa. Entonces, en estos casos, sea WhatsApp, sea cualquier servicio de mensajería instantánea, eh, para las conexiones fijas representan una ventaja en la parte de los costos, ¿no? Y pues bueno, eh, aquí también veo que, por ejemplo, Erwin pregunta acerca de la liberación de Telegram, al igual que han hecho con WhatsApp. Eso, por ejemplo, son un tipo de consideraciones específicas para las redes móviles, que también valdría la pena en algún momento explorar. Pero sí, hay que tomar mucho en cuenta que si ya disponemos de esta conexión fija, pues la aprovechemos al máximo por las partes que nos comentaba Carlos en torno a la eficiencia, por el diseño tecnológico, pero también por el lado de los costos. Un aporte ahí. Perdón, si alguien... Lía, adelante. Era el tema también, una característica que es importante tomar en cuenta es que nosotros hemos llevado la oficina a nuestros hogares. Entonces estamos pasando datos delicados de repente, ¿no? Y no son apropiados para mandar a través de un SMS cuando sabemos que no es necesariamente una conexión cifrada, una conexión segura. Al momento de elegir una herramienta de mensajería, sería bueno tomar en cuenta el tema de seguridad en nuestra comunicación, debido a lo que les había mencionado. Ahora estamos trabajando desde nuestras oficinas, y en nuestras oficinas nosotros teníamos varias capas de seguridad, ¿no? Lo cual no estamos acostumbrados a tenerlos en nuestros hogares. Yo gracias, Lía. Quería agregar algo, también un poco lo comentó Carlos recién vi que lo comentó Carlos recién en el chat, pero otra vez lo mismo, no ten cuidado con lo que desea porque se puede cumplir. El SMS, si uno mira la historia del SMS, y cómo surgió como servicio de valor agregado, si no mal no recuerdo, en Europa, con el surgimiento de cierto tipo de tecnología GSM, etcétera. El SMS no usa el canal, no establece un canal como establece cuando uno usa la voz. El SMS utiliza parte de un canal de control, ¿sí? Para comunicaciones, que es muy reducido en ancho de banda, pero como los SMS no consumen mucho ancho de banda, porque además están súper limitados en cuanto a longitud, etcétera, ¿sí? Pero lo que a veces los usuarios no saben es que los sistemas de gestión de SMS, o sea, el proveedor necesita instalar un servidor y todo un sistema de gestión de SMS. Esos sistemas de gestión también son acotados en procesamiento, digamos. Han ido creciendo a lo largo del tiempo, pero son acotados en procesamiento. Entonces, no parece en principio muy razonable comparar un sistema pensado desde el principio, como son todos los sistemas de mensajería instantánea por Internet que hay, con capacidad infinita en comparación con la capacidad de un SMS, compararlo con el uso del SMS. Y tampoco parece muy lógico comparar el ancho de banda que ocupa un mensaje de texto, como puede ser un SMS, digamos, y hacerlo responsable de saturación en una red. Si decimos que el video es lo que más ancho de banda consume, que la voz consume mucho menos que el video, el texto, que además se comprime en general, y se comprime mucho y muy fácilmente, consume aún muchísimo menos que la voz. Entonces, de ninguna manera es causal de saturación. Y por otro lado, también mencionar que, por alguna razón que yo no comparto, muchos sistemas de verificación de 2 pasos utilizan el SMS como mecanismo de
te envían un código que lo tenés que poner para acceder a tu banco. Entonces, si todos empezamos a usar los SMS, los servidores de SMS de los proveedores de comunicaciones van a responder mucho más tarde, van a reenviar mucho más tarde los mensajes de texto y se van a ver afectados todos esos mecanismos de verificación basados en SMS que probablemente sí, en estas situaciones que estamos trabajando de casa y haciendo cosas remotas, estemos utilizando mucho más que antes, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, yo diría al contrario, dejar el SMS para los casos que sean necesarios, como decía Carlos por ahí, y como mencionaba Lía, y utilizar Internet para el resto. Los mensajes de texto no consumen nada de ancho de banda, digamos. Gracias a todos. Vamos a pasar al siguiente. Las limitaciones en la calidad de video que impusieron a Netflix y a otros proveedores de video on demand ayudó a los proveedores. Lía. En este punto, esto surge a razón de que se ha implementado algunas políticas de bajar la resolución a determinados sistemas de video en algunos países, más que todo en Europa, ¿no? Pero se ha heredado un poco, se ha copiado en nuestra región, por mencionar algunos, en Ecuador y en Paraguay. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Básicamente, el impacto no es significativo dentro de una red o un proveedor grande, ¿no? Si bien queremos ver un impacto, va a ser en aquellas redes que se encuentran ya congestionadas, aquellos que tienen un nivel de ocupación alto. Entonces, podríamos hablar incluso de las redes móviles, quizás. Pero en este punto debemos tener en cuenta que los proveedores de contenido contienen un algoritmo que detecta la resolución desde el dispositivo final y hasta los tipos de conexiones que se van a utilizar. Entonces, estas conexiones han sido optimizadas en su tiempo. Por otro lado, los sistemas de contenido, los CDNs, tienen un sistema un sistema de contenido distribuido, por lo cual tampoco va a representar un incremento en un proveedor en cuanto a sus conexiones de salida internacional o sus carriers, ¿no? Sí, Bien. un comentario adicional también que me han compartido los amigos de IXBR es que se vio en los puntos de intercambio de tráfico una vez que las CDN, principalmente Netflix, Facebook, Instagram, bajaron los bits, eso ha tenido un impacto que lo han visto, ¿no? En el tráfico se ha visto reducido. Luego también tengo, como decía al principio, ¿no? Contacto con personas de Asia Pacífico, donde en Japón me decían que no lo habían implementado debido a que las redes y puntos de intercambio de tráfico con tal capacidad ociosa que no ha tenido que hacer ningún tipo de modificación. De vuelta, son comentarios, no lo tengo confirmado. Pero sí en ciertos países de América Latina lo hemos visto y hemos visto la reducción, por lo que decía al principio del gran consumo en servicios de video on demand, ¿no? que estamos teniendo en estos días. Gracias por los comentarios. Recuerden, pueden ir escribiendo preguntas en el chat y las vamos a estar leyendo cuando finalicemos el último mito. Vamos con el siguiente. El mito 9 dice: los servicios de streaming de audio y video on demand, como Netflix, Amazon Prime, YouTube, Spotify, Deezer, etc., tienen el mismo impacto en las redes que los servicios de comunicación de audio y video en tiempo real, como por ejemplo videoconferencias, VoIP, live streaming, etc. Vamos a invitar de nuevo a Lía que nos haga un comentario con respecto a esto. Bueno, en este punto, la naturaleza de ambos servicios no es la misma, ¿no? El servicio de contenido de audio y video on demand son distribuidos en servidores que son cargados en horario ventana, en horarios de menor tráfico, que lo definen el proveedor del acceso con ellos, ¿no? Este horario ventana lo definen ambos. Sin embargo, el tema de las comunicaciones de audio y video en tiempo real necesariamente tienen que tener una conexión directa hasta el punto donde se genera
el intercambio de información. Entonces, no son servicios comparables, por decirlo así. Entonces, ahí nuevamente tenemos el tema del sistema distribuido que ayuda bastante a la mejora de la experiencia en cliente final. Y bueno, ambos servicios han crecido, ¿no?, en este periodo. Entonces, una recomendación que se puede hacer en este sentido es evitar el uso de dispositivos móviles para el streaming de video. Ahí se puede, sí, realmente notar una sustancial diferencia. E igual, creo que también un tema interesante es que esta emergencia sanitaria, toda esta pandemia nos ha puesto en una misma ubicación a convivir diversos hábitos de consumo de información y de datos y de aplicaciones en Internet. Entonces, mientras una persona puede estar haciendo videoconferencias, otra persona tal vez tiene el tiempo libre y está intentando ver alguna serie o algún contenido, o alguien más está jugando. Lo que ahí, por ejemplo, vale mucho la pena es reconocer los hábitos de las personas, tener en cuenta estas interacciones y pues obviamente planear mejor, ¿no? Porque en todo caso, dada la diferencia en las naturalezas de, digamos, estas dos familias de servicios, no sería muy práctico que mientras un grupo de personas o una persona está teniendo una videoconferencia, ya sea de la escuela, del trabajo, de cualquier tipo, en la otra habitación está otra persona bajándose la descarga de un videojuego, de algo por el estilo, ¿no? Aprovechar e incluso emular lo que hacen las redes de distribución de contenido y, por ejemplo, este tipo de cargas más grandes, pues acceder a ellas en las horas en las que no sea pico, ¿no? O en las que no pueda afectar el consumo de la propia red doméstica, que ahí, por ejemplo, me gustó mucho la frase de Carlos de también hay que darle cariño a nuestro Wi-Fi en el hogar, ¿no? Entonces, reconocer estas dinámicas al interior de cada hogar, de cada ubicación y sí, distinguir bien, ¿no? Que hay algunas que por temas técnicos pueden empezar a acercar al usuario el contenido en horas que no son pico, pero por ejemplo, las personas que ahorita estamos conectadas, pues estamos uniéndonos desde redes diferentes y el tráfico se está intercambiando en tiempo real desde cada una de estas redes. Ok, gracias. Sí. ¿Puedo hacer un comentario adicional sobre esto? Por favor. Por favor, Ariel, por favor, déjame. Ahí hay una Dale, hay tiempo. Clave en todo lo que han dicho los que hablaron de este anteriormente, que es el explotar una de las características más notables de las redes por paquetes, que es la multiplexación estadística del tráfico. Es decir, cuando yo no estoy hablando, no estoy generando paquetes. En este momento que estoy hablando yo los genero, pero ustedes están generando algún paquete de video, los que tienen video, y los que no, solamente están recibiendo. En ese espacio que se está generando, se está generando un recurso disponible que puede ser aprovechado por otros dispositivos que están en la casa. Eso funciona tan bien que no nos damos cuenta y creemos que mágicamente todas las cosas que tenemos en casa funcionan a la vez, cuando en realidad el router transmite de un bit a la vez, no ya de un paquete a la vez, transmite de un bit a la vez. Ese es el poder de la computación de la multiplexación estadística de tráfico, y es una de las cosas que hace que las redes de paquetes tan eficientes. En lo que tiene que ver con esto, hay una cosa que es el uso eficiente de un recurso. Efectivamente, por ahí no era tan necesario, quizás tienen más que ver con uno de los mitos anteriores, lo que voy a decir, pero el video 4K, si bien es una cosa súper agradable y se ve precioso, no es una cosa quizás tan imprescindible, y por ahí quizás fuese una medida razonable en principio cuando se tenían dudas sobre la capacidad de las redes de distribución en algún punto. Pero bueno, no quiere decir, digamos, que el consumo de video nos va a tirar el internet abajo ni nada que ver. Gracias. Ariel, ¿te puedo robar unos segundos más en este punto? Adelante. Justo leo la pregunta de David Pineda. Dice, ¿sería más eficiente utilizar servicios de videoconferencia que hagan conexiones directas a través de enrutadores locales entre los usuarios que servicios que tienen que ir hasta otros países para la conexión?
Y es un punto que me ha tocado, que me ha tocado faltar, que me ha faltado tocar en este mito, que es la importancia de los puntos de intercambio de tráfico, ¿no? Realmente para las videoconferencias y audio, aquí toma protagonismo un punto de intercambio local, porque la conexión es punto a punto. Y sí, la respuesta es sí para David, ¿no? Gracias, Yo Lía. quisiera agregar algo, Ariel, también sobre eso. Dale, dale. Ahí también está el tema de la implementación del proveedor del servicio de videoconferencia, ¿no? O sea, digamos que ahí la única incidencia que tenemos es bueno, tratar de convencer o enviar nuestras inquietudes a los proveedores de los servicios de videoconferencia, digamos, ¿no? En general es fácil hacer una conexión punto a punto entre usuarios cuando la conexión es 1 a 1, pero acá yo veo 82 participantes y algunos de ellos estamos utilizando video, digamos, entonces es imposible y técnicamente capaz que hasta un disparate, digamos, el pretender que haya 82 por 81 interconexiones solamente para saltearse un servidor. Entonces lo que se hace normalmente ahí es tratar de que todos estos sistemas de videoconferencia que obviamente explotó el uso de estos sistemas durante esta pandemia y que esto va a seguir, digamos, empiecen a buscar instalar servidores de videoconferencia más cerca de los usuarios, en los proveedores en los puntos de intercambio de tráfico, por supuesto, y en los proveedores de acceso a Internet también, de forma de que si bien va a haber un punto siempre que centralice una llamada de múltiples participantes, que ese punto esté lo más cercano a los múltiples participantes posible. Y bueno, cuando sea un caso de una videoconferencia a nivel global, y bueno, ahí sí, habrá un poco más de tráfico a nivel global, digamos, pero no hay mucho más que seguir trabajando en eso de acercar el contenido al usuario final, ¿no? Bueno, estoy viendo que están haciendo bastantes preguntas en el chat. Vamos a pasar al último mito antes de empezar con la parte de respuestas. El último mito dice, los proveedores de servicios de Internet pueden absorber los costos y no cobrar el servicio durante la pandemia. Ahí creo que también es donde vale mucho la pena acercarse con quienes están operando las redes, ¿no? No solamente por el tema de la congestión que se ha venido desmitificando de manera oportuna. De hecho, hemos trabajado ahí muy de la mano, por ejemplo, con CITEL, con la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, que forma parte de la Organización de Estados Americanos. Y también hemos descubierto que, pues bueno, Internet es básicamente una red diversa, una red conformada por muchísimas redes. Y particularmente en cuanto a los proveedores, hemos visto que hay algunos grupos empresariales que probablemente tengan mayor capacidad de maniobra económica, pero no debemos perder de vista que también hay muchos proveedores de servicio que son empresas pequeñas o medianas. Empresas que con estos tamaños y con estos niveles de operación no pueden sufragar estos costos, no pueden absorber estos costos durante la pandemia y no se pueden quedar sin hacer estos cobros porque no podrían subsistir. Entonces, vale mucho la pena ahí tener en consideración esta diversidad de actores, porque a veces puede ser que la primera impresión nos oriente hacia operadores grandes, operadores con mucho poder económico, pero no siempre es el caso. Y no solamente con operadores fijos, también hemos visto, por ejemplo, que hay muchos proveedores inalámbricos, muchos de los WISP, que son empresas muy pequeñas que operan a escala local y realmente no podrían absorber estos costos. Bien, gracias, Israel. Yo ahí, comentario al margen, de la misma forma que la pandemia ni suplantó las leyes de la biología, ni suplanta las leyes de la física, tampoco difícilmente va a poder suplantar las leyes de la economía. Entonces, la verdad que a mí me preocupa un poco escuchar cosas como, por un lado, la oferta o la solicitud de los operadores a que den servicios gratuitos y no corten los servicios, y por otro lado, a que den servicios gratuitos y no cobran. Esas cosas se van a romper por algún lado. Si bien
si bien superficialmente pueden parecer bien intencionadas, esas cosas están destinadas a producir un colapso en las cadenas de pagos y en la propia provisión del servicio. Decir que un servicio es gratis pero nadie lo tiene porque la red se cayó, no le va a hacer bien a nadie. Gracias. Por último, vamos a dar paso a un par de comentarios extra. Uno tiene que ver de nuevo con el Lucky X. No sé si Gabriel quiere hacer muy cortito esto, si le damos paso a Hugo. Sí, un remate final en lo que a mí me toca, y el rol de los IXPs en todo esto es que ha sido clave, ¿no? Ha sido clave por su resiliencia, por la escalabilidad y por poder adaptarse, digamos, a estos cambios violentos en la demanda de tráfico. Y por otro lado, siempre hablamos no solo de interconexión de bits, sino de interconexión de ideas, ¿no? Interconexión social. Nosotros formamos una comunidad de puntos de intercambio de tráfico y utilizamos esa comunidad para intercambiar ideas, para intercambiar experiencias y para aprender unos de otros. Lo que está sucediendo en un país puede llegar más tarde a otro país. Entonces, adelantarse a los hechos creo que es muy bueno. Y a nivel global también, como lo he mencionado al principio, lo hemos implementado, mirando qué es lo que estaba sucediendo en Europa. Así que bueno, ahí simplemente les copié una imagen de uno de las sesiones de Zoom que tenemos en nuestras reuniones de asociados. Gracias. Ahora sí voy a dar paso a un update de Hugo Salgado, que representa el grupo de coordinación de DNS del ACNUR. Muchas gracias, Ariel. Sí, acá el villano invitado del DNS. Bueno, DNS es un servicio crítico que, pese a que no es conectividad, no está dentro de los mitos que se habló antes. Es muy importante porque, como me gusta contarles, y hablé en la reunión que tuvimos con la gente de Citel, mencioné que uno haciendo la analogía entre que el DNS es como la libreta de direcciones o la agenda de teléfonos, de internet. Lo primero es tener el tono cuando uno levanta el teléfono. No sé si hay gente aquí que recuerda eso. Pero lo segundo es saber dónde tengo que marcar. Entonces, uno podría decir que el DNS cumple esa función en el fondo de ayudarnos a saber cuáles son las direcciones finales donde yo quiero establecer comunicación. Ahora, entonces, por eso quisimos contar un poco cómo se ha comportado el DNS durante estos últimos meses. Y tenemos buenas noticias porque todo ha funcionado muy bien. Como dice ahí en la diapositiva, el DNS siempre está muy sobreaprovisionado, y algo que nos preocupa mucho desde el lado del lado autoritativo. Entonces, es normal encontrar configuraciones donde uno se prepara para 10 veces el tráfico normal, y los últimos estudios han demostrado de que el tráfico ha crecido en realidad el 30%, este número mágico que se repite en distintos escenarios. Incluso ahora temprano hubo una presentación de la gente de RIPE que analizó latencia con la sonda Atlas, y el aumento de latencia era justamente un 30%. Entonces, se dan distintos escenarios. Entonces, desde el lado autoritativo, que es lo que compete, por ejemplo, a .cl, que es donde yo trabajo, o LACTLD, que es donde cooperamos con una nube de Anycast, no se ven grandes cambios, se ve bastante normal. Pero sí en el lado del resolver, que es esta otra componente del DNS, es donde se ha visto aumentos de justamente del 30%, que son cifras que no debieran causar extrañeza ni problema a nadie. Hay gente que ha dicho que este 30% en realidad, lo sorprendente que ha ocurrido es lo que uno esperaría el crecimiento en un año, y ha ocurrido en pocas semanas. Pero sin embargo estábamos todos relativamente preparados. Hay un estudio que quería mencionar que es muy interesante de la gente de ICANN, que ellos son los que hablan también de este 30%, y han visto un cambio en la componente del tráfico, principalmente relacionado con la gente que ha dejado su oficina y ha pasado a trabajar en sus hogares. Y entonces ellos han visto como curiosidad este aumento en las consultas por tlds.corp.local y .home, que en realidad no existen en la internet pública, pero que claramente son
se ocasionan por gente que dentro de su oficina, de sus empresas, tienen la infraestructura para responder por estos nombres, pero una vez que se van a sus hogares, estas consultas se pierden. También cosas interesantes como que 1/3 del tráfico basura que reciben viene de navegadores que hacen pruebas para verificar portales cautivos o ese tipo de interferencias. Por otro lado, otra vertiente del mundo del DNS es la que podría llamarse la industria de nombres de dominio, donde se ha visto un aumento muy notable en distintos niveles del DNS. En .cl ha ocurrido, por ejemplo, un aumento notable, el mayor, diríamos, desde el boom del año 2000. Y creemos que esto está muy relacionado con que la gente está empezando a moverse a comercio en línea, y principalmente gente que ahora está vendiendo cosas pequeñas y que crea sus nombres de dominio, y entonces creemos que es una buena señal de que hay cosas que se están moviendo al mundo virtual, obligatoriamente ahora, pero que es algo que deberíamos pensar que en el futuro va a ser la norma. Y por último, para no quitar más tiempo y dejar espacio de preguntas, quería poner un poco de recomendaciones que son las normales del mundo del DNS, que hay que cuidar la infraestructura de nuestros secundarios y principalmente cuidar los TTLs, que hay ciertas modas donde la gente intenta usar el DNS para balanceo y entonces trata de usar tiempos de caching pequeños para tener mayor flexibilidad, pero que es muy importante también considerar que eso afecta en el caso de alta demanda, y es mucho más, o sea, también hay que buscar un balanceo entre tener TTLs muy amplios que permitan aprovechar la infraestructura de caching del DNS. Eso sería todo, gracias. Ariel, Bueno. quisiera agregar algún comentario a lo que decía Hugo. Cortito, por favor, así tenemos espacio para las preguntas. Dale, solo para complementar un poco lo que mencionaba Hugo, y en base también a una pregunta que vi, o un comentario que vi ahí en el chat sobre el tema del DNS y los resolvers locales respecto a resolvers públicos que más generalizados, como puede ser los más conocidos como el de Google, el de Cloudflare, y hay un montón más, digamos, ¿no? Ahí eso va en cada proveedor, digamos, pero la invitación, y un poco bien de la mano de lo que mencionaba Hugo, es a que los proveedores, ya sean pequeños, medianos o grandes, digamos, se animen a tener sus propios resolvers, los que no lo tienen, digamos, ¿no? Eso que mencionaba Hugo sobre utilizar ENICAS o utilizar alguna otra técnica, también aplica a los recursivos, y aplica a los autoritativos y a los recursivos también. Entonces, se puede aumentar relativamente fácil la resiliencia tanto de los servidores recursivos como de los servidores autoritativos, si uno hace utilización de ENICAS y de otras cosas que muchos proveedores todavía no tienen activo, como son, por ejemplo, la certificación de los recursos utilizando el sistema de RPKI, la utilización de DNSSEC, aunque no se animen inicialmente a firmar su zona, los que manejan autoritativos, por lo menos pueden habilitar la resolución de DNSSEC a nivel de los recursivos, que eso son unas pocas líneas y tiene una muy baja carga administrativa, y también mejora mucho el tema de que ahora, como todos estamos trabajando de casa, o la mayoría estamos trabajando de casa, aumenta muchísimo la exposición a ataques que antes quedaban bastante cubiertos por la gente de TI que gestiona la parte de redes en las empresas. En casa no tenemos ese personal, entonces estamos mucho más expuestos a phishing, a ataques que normalmente un simple chequeo a través de DNSSEC podría resolverlo, o muchas otras cosas, ¿sí? Porque directamente estamos fuera de esa protección o de esa cápsula protectora que en general nuestra oficina o la empresa, la gente de TI que trabaja ahí, normalmente nos da, ¿sí? Ariel, yo también algo cortito, solo un cortito. Bueno. Justamente que sería bueno a nivel de operadores verificar el tráfico del DNS. Nosotros como operadores hemos tenido un crecimiento bastante considerable del incidente de DNS tunneling,
porque realmente en los hogares, como manejamos tarifas controladas de móviles, ellos quieren tener acceso gratuito, digamos, a Internet y utilizan diferentes VPNs a través del tráfico de Internet, perdón, a través del tráfico de DNS, lo cual se refleja en un crecimiento del DNS, pero no es que haya crecido abismalmente las consultas, como mencionan las gráficas, sino que se está generando tráfico a través de tráfico de HTTP encapsulado en tráfico de DNS, ¿no? Entonces, también es como menciona Nicolás, también se han incrementado los incidentes de seguridad del DNS, ¿no? Bueno, gracias por el aporte. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Le voy a dar el paso a nuestra amiga Carmen Denis. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. Bueno, pues primero que nada, felicitarles por a los panelistas, obviamente, pero también igual a quienes nos acompañan y están muy activos en el chat. Igual de ahí aprovecho, ya hicimos una invitación para que continúen estas aportaciones a través de la lista del APNOC, ahí ya les puse la liga, ¿no? Bueno, vamos a proceder con las preguntas, ¿ok? Bueno, la primera pregunta que emitió fue Arturo Servín, así que no es que lo hayamos olvidado, pero lo teníamos pendiente. Y esta consiste en pregunta: ¿el caso del ICE fue directo por COVID-19 o por alguna otra razón? Por favor, Gabriel. Arturo, querido, ¿cómo estás? En realidad, entiendo que fueron gestiones realizadas previas al COVID, o sea, ya llevaban tiempo de gestionar con el incumbente. Recuerdo a la audiencia que la pregunta tiene que ver con la operadora incumbente en Costa Rica y su conexión con el IXP local. Por lo tanto, las gestiones venían de antes. Lo que sí, la implementación fue durante el COVID, y de hecho el COVID ha sido un factor que ha acelerado esa implementación, porque tal vez si no venía la pandemia, digo, no es que quiera decir no hay mal que por bien no venga, por Dios, pero en este caso un poco ha sido así, ha acelerado los tiempos para lograr esto, que ha sido realmente muy bueno para todos. Gracias, Gabriel. Bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta. Raúl Echeverría. ¿Aplicaciones como Zoom están en las CDNs más conocidas? Carlos, por favor. Gracias, Carmen. Acá voy a desviarme un poquito de la letra exacta de la pregunta de Raúl porque me da pie para comentar una cosa que me parece particularmente importante, que es la siguiente. En casi cualquier aplicación, pero es más notable en aplicaciones como la videoconferencia, la voz y la mensajería, hay contenido que es cacheable y contenido que no es cacheable. Es decir, lo que nosotros estamos hablando no es cacheable, porque la CDN no tiene manera de saber qué es lo que yo voy a decir. Es más, ni yo sé a veces qué es lo que voy a decir. En ese contexto, el canal de voz, si quiere, el contenido de voz no es cacheable, pero mucho de lo que se llaman los componentes de la aplicación, digamos, lo que es la interfaz de usuario, el propio binario del Zoom, etcétera, esos contenidos que no cambian y que sí es cacheable. Entonces, generalmente, casi cualquier aplicación se divide en partes que son cacheables y partes que no son cacheables. Entonces, a lo que el mensaje que quisiera pasar con esto es que contar con CDNs y contar con distribución de contenido es una ayuda, por más que el tráfico que uno tenga sea mayormente no cacheable. Y bueno, y no perder de vista eso. Gracias. Gracias, Carmen, Carlos. Sí, si puedo agregar algo. Muy breve, Nico, por favor. Sí, un poco también sobre la pregunta, el comentario de Raúl, que vi que por ahí Arturo Servín lo había en parte contestado, y es tener en cuenta también que la otra parte, complementando lo que decía Carlos, es que en general los servicios de videoconferencia lo que sí utilizan son esos nodos de interconexión, ¿sí? Que si bien no es cacheable el contenido, todas las comunicaciones, cuando son de múltiples partes, o sea, de más de dos, pasan en general por un nodo de interconexión, ¿sí? Y los servicios de videoconferencia sí tienen esos nodos de interconexión, los pueden tener, si bien no en algún caché, sí en algún POP, o sea, en algún punto de distribución más centralizado, digamos, ¿sí? Las aplicaciones más comunes de videoconferencia han empezado a distribuir eso cada vez más en el mundo, incluso aparecen otros problemas de
de preferencia sobre dónde quiero que pase mi tráfico y dónde no quiero, entonces te dan la posibilidad de seleccionar por dónde querés o por dónde no querés que pase tu tráfico de videoconferencia, etc. Y yo supongo que a partir de esto, eso se irá popularizando más a nivel de los proveedores de servicios de videoconferencia y habrá más posibilidades y más servidores cada vez más cerca de los usuarios. Muchas gracias, Nico. Bueno, todavía nos quedan preguntas, vamos a hacer que sea lo más ágil posible. Por favor, que sean breves en la respuesta. Bueno, ahora una pregunta de David Pineda. Esta va para Hugo. Okay. ¿Se podría decir que usar los DNS de los ISPs es más eficaz que servicios como el de Google? Lo digo porque, por ejemplo, el servicio de DNS de mi ISP, ETB de Colombia, colapsa frecuentemente. Sí, ¿aló? Sí, eso fue respondido un poco por Nicolás, me parece, o Lía, durante el final del slide. Pero claro, o sea, usar el DNS que está más lejos tiene una penalización por latencia. Entonces, lo mejor es usar el más cercano. Incluso uno podría usar un recursivo local. Hay algunas tecnologías para tenerlo uno en el router o muy cerca de su propia casa, usando esta Raspberry Pi. Y eso es lo mejor, tenerlo lo más cerca posible. Ahora, claro, si hay problemas de saturación con tu proveedor, lamentablemente hay que recurrir a más lejano. No sé si eso ayuda. Muchas gracias, Hugo. Bueno, ahora Erwin Botas pregunta, ¿por qué los IXP no han adoptado tener una instancia de ASN 112 para solventar las consultas de IPs privados? Por favor, Carlos. Hola, acá me parece que hay quizás una idea equivocada de lo que trata de resolver el AS-112. El AS-112 lo que es un proyecto de investigación en el cual lo que se hace es que las zonas reversas correspondientes a el espacio privado, es decir, lo que sería, ¿se acuerdan lo que es el espacio privado? Por ejemplo, la zona 10.00/8, que corresponde a la zona reversa 10.inadr-arpa, esa zona se delega a una IP genérica, y esa IP genérica, cualquiera que quiera instalar lo que se llama un nodo de AS-112, lo que tiene que hacer es poner un servidor de nombres y anunciar la IP genérica desde una AS-112. Y eso, el lugar natural para ponerlo es un IXP. Sin embargo, esto es un proyecto, digamos, se hace con fines de investigación y no tanto con el fin de proveer un servicio, porque en realidad esas consultas no deberían llegar nunca. Esas consultas no deberían salir de la red, de la red privada de cada usuario. Entonces, no hay una necesidad en sí de proveer ese servicio, y cuando se hace por motivos de investigación. Gracias. Gracias, Carlos. Y aprovechando que ya estás en estas respuestas, también igual por parte de David Pineda, pregunta, ¿los servicios de VPN generan alguna diferencia para las redes que el tráfico regular? Esa pregunta me parece excelente, y gracias al que la hizo. Y tengo dos cosas para decir. Por un lado, lo que es el tráfico a nivel de paquete es el mismo que cualquier otro tráfico, con la observación de que si bien la mayor parte de las VPNs en uso amplio en las empresas son VPN sobre SSL, que viajan sobre UDP o eventualmente TCP, pero es por un protocolo conocido, es un tráfico que es bastante común y no debería causar ninguna diferencia en las redes y en los sensores y en los equipos de seguridad. Las redes que por ahí son, las VPN que por ahí son IPsec, quizás al no ser ni TCP ni UDP, le generan algún conflicto o levantan alguna alarma inesperada. Cuando uno ve un incremento rápido de una componente de tráfico que no es ni TCP ni UDP, pueden haber alarmas y monitoreos que salten. Esa es una observación. Es decir, a nivel de red no hay ninguna diferencia. Sí puede haberla a nivel de monitoreo. Hay un detalle adicional que tiene que ver con el monitoreo, que es que cualquier VPN que se precie tal es tráfico encriptado. Y el tráfico encriptado no es visible por parte del proveedor. Es decir, el proveedor de servicio, mi proveedor de mi ISP, no tiene visibilidad dentro del tráfico que yo mando por la VPN, y eso está bien que sea así, porque para eso tengo una VPN. Sin embargo, esto puede conspirar contra la capacidad del operador a veces de resolverme problemas. Entonces,
llamar al operador diciendo el tráfico, mi VPN no me funciona, o la aplicación tal que mando por la VPN no me funciona, puede ser un reclamo, un ticket sobre el cual el operador no tenga nada para hacer, porque no tiene cómo ver dentro de eso. Entonces, me parece que el mensaje ahí para los operadores es tener claro esas cosas, es capacitar a lo que es el helpdesk en esas diferencias y guiar a los usuarios, porque los usuarios tampoco probablemente tengan demasiado claro esto. Ayudar y guiar a los usuarios a ayudarlos a discernir cuándo el reclamo tiene que ser con el operador, cuándo el reclamo tiene que ser con su departamento de IT en la oficina. Perfecto, excelente, Carlos, muchas gracias. Bueno, ya solamente quedan 2 preguntas para emitir. Una es de Gregorio Manzano. Buenas tardes, muy excelente webinar. Muchas gracias, amigos de ISOC, LACNIC, LACNOC, LACIX. Les saluda Gregorio Manzano. El COVID-19 ha afectado muchas industrias, principalmente al turismo, al sector automotriz y otros sectores. Se observa el aumento de los tiempos de respuesta a fallas y la ocurrencia de las mismas en los servicios de transporte de datos de algunos proveedores, incluso la reparación y mantenimiento de fibras submarinas. También se ha afectado la activación de nuevos servicios dedicados corporativos. ¿Qué opinan sobre estos puntos? ¿Alguno de los panelistas, por favor? Carmen, si puedes repetir la última parte de la pregunta. Claro que sí. También se ha afectado la activación de nuevos servicios dedicados corporativos. ¿Qué opinan sobre estos puntos? Es una reflexión de Gregorio sobre estos retos, ¿eh? Se ve más como ya como retos, ¿no? A los que nos enfrentamos sobre infraestructura. Yo lo que podría agregar es esta parte de la activación de nuevos servicios dedicados corporativos. Me parece que lo que habíamos visto con los operadores, y creo que esto se relaciona mucho, es que no hay un aumento sustancial de nuevas demandas o de nuevas, nuevas solicitudes de mantenimientos o de instalaciones, pero si se están registrando algunos retrasos, yo también me podría imaginar a que si bien los servicios de telecomunicaciones en muchos países son considerados como esenciales, también es cierto que no están trabajando todos los empleados, no tienen la misma fuerza laboral que en días comunes. Tienen que tomar ciertas medidas de distanciamiento, lo que les comentaba, ciertas medidas de protección, tanto para los empleados como para las personas a quienes realizan los servicios, y probablemente se puedan ver algunos tiempos de respuesta afectados, pero no tenemos datos de que se registre una masiva demanda o inusual. Entonces podría ir por ahí. Muchas gracias, Israel. Y también igual acá sí complementar, ¿no? Que igual como las organizaciones como el CITEL, a través de la OEA, igual han emprendido acciones, están llevando a cabo mesas de trabajo, y es uno de los retos a los cuales se están enfrentando, pero no los están atendiendo de manera aislada, sino ya en conjunto, ¿no? Para enfrentar pues esto propio que ya nos platicaste, Gregorio. Gracias. Bueno, y ya finalmente David Pineda nos pregunta lo siguiente. ¿Qué decir frente a la histeria colectiva generada contra la tecnología, particularmente el 5G? Como expertos, poder detener esta desinformación y lograr que las personas confíen en los avances. Yo creo que esta es una gran pregunta porque hemos visto muchas inquietudes en diferentes niveles. Por ejemplo, hemos visto las que dieron origen a estos mitos entre algunos operadores, entre algunos tomadores de decisiones y también formuladores de políticas públicas, pero también hemos visto que ha permeado un set de ideas no del todo ciertas o francamente alejadas de la realidad, como el tema del 5G. Algo que nosotros hemos hecho, como Internet Society, por ejemplo, es que nos hemos acercado con las comunidades. Por ejemplo, nos hemos acercado a las comunidades de operadores de redes para preguntarles cuáles son los números que están viendo. Porque no hay nadie mejor que nos pueda decir cómo se comportan las redes que quienes las operan. Con los tomadores de decisiones y formuladores de políticas públicas hemos estado trabajando muy de la mano, como les comentaba hace rato, con la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones para difundir esta información que nos comparten los actores de la comunidad técnica.
con un afán de concientizar, de promover información más acercada a la realidad de las operaciones técnicas. Y esto se puede traducir también con nuestras comunidades locales. Nosotros, cuando tenemos presencia con las comunidades locales, podemos ayudar a estos ejercicios de concientización. Internet Society tiene varios capítulos en la región con quienes trabajamos de la mano para ayudar a llevar este mensaje de Internet como una fuerza para el bien de las personas, para el bien de las comunidades. Y lo que también hemos visto es que todos los actores de las comunidades técnicas ayudan también a propagar esta concientización acerca de buenos usos, acerca de tratar de desmitificar algunas ideas que corren por ahí, y creemos que poco a poco con este trabajo conjunto podemos ayudar a derribar todos los mitos que se están construyendo alrededor de Internet y en general de la tecnología. Correcto. Muchísimas gracias, Israel. Muchísimas gracias a todos quienes se externaron y participaron. Ya una última pregunta, ya ahora sí, ya llegamos al final. Hola. Está compartiendo David. ¿Sí? Y aquí nos pregunta David, ¿la crisis que vivimos ha generado algún cambio o aceleración en el agotamiento de IPs versión 4? ¿Es momento de acelerar la implementación de IP versión 6? No sé, tal vez aquí, ¿quién pudiera, por favor? Creo que me toca a mí esa. Sí, por favor, Carlos. Dos comentarios. No, es una cosa que hemos venido siguiendo muy de cerca en cuanto al crecimiento de las solicitudes. No hemos notado que haya un enlentecimiento de las solicitudes, ni tampoco una aceleración en realidad. Lo que sí ha pasado es que las organizaciones nuevas, que en definitiva ustedes saben que todas las organizaciones que piden IP versión 4 necesitan ser organizaciones nuevas por la política actual, política vigente de IPv4, están teniendo en algunos casos algunos problemas de tipo práctico para hacer llegar los contratos firmados, por ejemplo. Pero aparentemente todo eso se va a solucionar. Sobre si es momento para implementar IP versión 6 o no, me resulta difícil de hablar en general. Creo que para alguna gente, por lo que he visto, se está traduciendo en que quizás tenían más tiempo para hacer cosas que antes no tenían. Y lo que sí hemos notado es la aparición de anuncios, de publicaciones BGP, de redes que antes no estaban, y se nota un claro incremento en los últimos 2 meses. Es un incremento bien notable en la gráfica que hago, en la cual se nota que en los últimos 2 meses ha habido un tic hacia arriba de la cantidad de anuncios IP versión 6 visibles en la tabla de enrutamiento. Las razones, hace unos días hablábamos con Nicolás, no lo sé, me encantaría que la gente lo comentara. Yo sospecho que es una mezcla de dos cosas. Una es, efectivamente hay más tiempo libre para hacer determinadas cosas, y por otro lado, es cierto que tener tráfico nativo en IP versión 6 me ahorra carga en dispositivos como los Carrier Grade NAT, que pueden ser bastante sensibles a lo que es el tráfico de video y grandes cantidades de conexiones en general que pueden estar sufriendo algunos proveedores de servicios residenciales. Entonces, la respuesta no la sé, pero efectivamente hay un comportamiento hacia arriba de las rutas visibles en IP versión 6. Carmen, para agregar un poco a lo que decía Carlos, creo que lo mencionó también, pero simplemente para repasarlo bien, ese hecho de que estemos trabajando en los hogares y no en las oficinas también puede tener un poco que ver con eso en cuanto a la cantidad, ¿no? De direcciones que se ven. Hay muchas oficinas que para salir tienen un gateway único, entonces desde Internet, digamos, por decirlo de alguna manera, se visualiza una única dirección y el resto está todo. Toda la oficina está dentro de un gran NAT, entonces se ve solo una instancia de utilización de una parte de un prefijo IPv6, y del lado de los hogares hay muchos proveedores que ya han distribuido direcciones IPv6 en paralelo a las IPv4 a todos, entonces hay mucho más utilización hogareña, y por lo tanto, sin quererlo, sin que sea voluntario de parte de los usuarios, puede aumentar el tráfico, digamos, total agregado de un prefijo IPv6. Excelente, muchísimas gracias, Nico y Carlos. Bueno, Yariel, te paso ya el micrófono para el cierre. Muchas gracias. Bueno, tenemos ahí un par de comentarios extra. Quería pedirles, por favor, si las cuestiones pendientes que hayan quedado o las que se vayan ocurriendo a medida de que pase el día, las puedan ir subiendo a la lista de discusión del ACNOC. Aquí tienen
la dirección para poder suscribirse, los que todavía no estén ahí. Recuerden que esto solamente es una lista de discusión, con tener un correo alcanza, es gratuito, y estamos esperando de que se generen todo el tiempo nuevos temas que nos ayuden a discutir y a entender un poco la operación de redes en Latinoamérica y el Caribe. Sé que quedaron algunas preguntas y algunos comentarios por fuera, pero estamos excedidos de tiempo. De nuevo los invito a que manden todo a la lista y desde ahí lo vamos a poder seguir. Tengo que agradecer muchísimo a todos los panelistas que hemos tenido, a Gabriela, a Nicolás, a Carlos, a Israel, a Lía, a Hugo. Espero no olvidarme ninguno. Gracias a todos, gracias a Lía y a Carmen especialmente por idear este webinar y por ayudarnos a llevarlo adelante. Y bueno, espero que les haya gustado. Tenemos planificados hacer algunos más antes del evento de este año. Y bueno, agradecemos de nuevo toda la participación. No, mucho más que eso. El video de este webinar lo vamos a estar colgando en las redes sociales de LACNOC para que los puedan visitar cuando ustedes deseen. Muchas gracias a todos.